Escritura menciona que había un grupo religioso llamado los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Hay ciertos grupos también en estos días que no creen acerca de esto. Hay quienes no creen que Cristo haya resucitado. Y en un momento Pablo escribe a la iglesia de Corintios, una iglesia que si bien había permanecido en la fe, una iglesia que no se había apartado de la verdad y lo que se les había predicado, también era necesario dejar en claro este mensaje, que pudiesen entender que una cosa barría con la otra, que si ellos decidían no creer en la resurrección, entonces su fe era vana, ya no tenía sentido. Entonces, a diferencia de los Gálatas, que al poco tiempo de haber oído la palabra de Dios, se desviaron, al muy poco tiempo comenzaron a apartarse de la verdad para seguir caminos incorrectos, porque hubieron quienes los confundieron para apartarse de la verdad. Los corintios habían permanecido en aquella palabra que les fue predicada por medio del apóstol Pablo, por medio de los demás discípulos, de los apóstoles, que les compartieron la palabra de Dios. ¿Cuál? Lo que enseña la Escritura. El Evangelio de Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados y resucitó. Lo cual Pablo dice que está escrito en la Escritura, que está en la palabra de Dios. Él comienza este capítulo 15 diciendo: además, os aclaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, cual también recibisteis, y en el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Si retienes la palabra, si perseveras en ella, si continúas creyendo, entonces la salvación está en sus vidas. Otra versión de las Escrituras, a referencia o acerca de esto, dice: también por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se los anuncié. Había que mantenerse firme en la verdad, había que perseverar en ella. Hay quienes hoy quizás descreen. A mí me ha tocado hablar con algunas personas que decían: a mí eso de la Biblia, por ahí entiendo que pueda ser verdad, pero ya eso de la resurrección, eso ya no me lo creo. Bueno, no es diferente a lo que le pasó a Pablo cuando se encontraba predicando en Atenas y tocó el punto acerca de la resurrección. Y la gente se paró como diciendo: bueno, ya vamos a empezar a hablar tonterías y nos vamos. Como diciendo: no, bueno, ya se fue de tema. Venía bien, venía hablando bien, venía hablando quizás palabras correctas, algunas quizás tocaron el corazón, pero no, ya eso es demasiado. Y otros dijeron: mira, luego, más adelante quizás sigamos escuchando acerca de esto. Nos interesa, pero es demasiado para nosotros ahora. Es como mucha información de repente. Bueno, hay personas que de esta manera no creen. Pero Pablo describe esta situación en el corazón de los hombres. Cuando el hombre se debate esto, dice: perfecto, si Cristo no resucitó, si la obra de Cristo entonces no fue verdadera, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué importa? Es decir, si Cristo no murió por nosotros, ¿qué sentido tiene todo? Cada uno haga lo que quiera, lo que bien le parece. Si no hay consecuencias, si no hay problemas, si cada uno puede hacer o obrar conforme a lo que le parece mejor, entonces hagamos cualquier cosa. Cada uno haga lo que quiera. Él dijo: yo fui alcanzado por Cristo. Dice la palabra, a más de 500 personas se le apareció. Primero a Cefas, luego a los demás, y luego a mí, dijo, como si fuera un abortivo, a lo último, el cual no soy digno. Hay veces que las personas dicen: yo no soy digno. No soy digno de poder servir a Cristo, no soy digno de poder compartir la palabra, no soy digno de hacer cual o tal tarea. Bueno, esto no es un sentimiento lejano, porque el apóstol Pablo dijo: yo no soy digno. ¿Por qué? Porque fui perseguidor de la iglesia de Cristo. Ahora, compara tu vida con la vida del apóstol Pablo. Si él sentía que no era merecedor y digno, ¿qué podrías decir tú? ¿Qué podría decir yo? Si él se sentía indigno.
Pero luego dijo, mas yo he predicado más que ellos. He hecho una tarea más ardua que la que hicieron los demás apóstoles. No por mí, dijo, no porque yo sea mejor, sino por Cristo, por la obra que Él quiso hacer en mí, por lo que Él me encomendó, por la tarea que el Señor puso en mí, por el don de Dios que está en mí. No por mí mismo, no porque yo haya sido mejor que los demás, sino porque mi llamado fue diferente. Pero he entendido, lo he acatado y he compartido el Evangelio. No me he salido de lo que Dios quería. Les he enseñado la verdad. Les he hablado acerca de Cristo. Les he hablado acerca de la enseñanza. Le he compartido el Evangelio. Y hoy muchos de ellos estaban dudando acerca de la resurrección. Entonces, dice la Escritura, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo dicen ustedes, corintios, que no hay tal resurrección? Si les hemos enseñado que Cristo resucitó por ustedes, ¿cómo hay entre ustedes personas que crean esto? Pablo dijo, perfecto, bien. ¿Hay quienes creen esto? ¿Dudan acerca de la resurrección de Cristo? Bueno, el problema es este. Si ustedes dudan, pues si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Es decir, esto va mucho más allá de creer o no creer. Porque Pablo está diciendo, nosotros hemos enseñado, hemos predicado, hemos hablado acerca de esto. Y si esto es una mentira, entonces la fe se vuelve vana. Es decir, no sirve para nada. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, ustedes aún están condenados. Están en sus pecados. Siguen en la misma condenación de antes. Si la resurrección de Cristo no se dio, y si los corintios reconocían no creer en tal resurrección, entonces su fe no tenía sentido. Y sus pecados no habían sido perdonados. La paz en su corazón no tendría lugar, porque ¿qué traería paz a un alma condenada? ¿Cuál sería el alivio del peso de las cargas que sobrellevaban y quedó atrás si verdaderamente las cargas seguían sobre ellos? ¿Cuál sería? Entonces Pablo le dice, no se dan cuenta. Si ustedes quieren negar la resurrección de Cristo, están negando todo lo demás. Nada de lo demás tendría sentido. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, no hay esperanza. Hay personas que hoy tienen miedo a la muerte. Hay quienes se debaten entre lo que habrá luego de la muerte. Hay quienes les preocupa llegar a ese momento. Hay quienes creen estar más cerca porque por una cuestión de años, por una cuestión de enfermedad. Y cuando el hombre se ve cerca de ese punto en su vida, comienza a preocuparse, comienza a hacerse preguntas que quizás en otro momento no le interesó poder responderse o saber. Pero acerca de la muerte hay muchos misterios, muchos interrogantes. Muchos quieren saber qué hay más allá. Si bien la palabra de Dios nos describe y nos da algunos detalles y nos muestra la esperanza que debemos tener al confiar en el Señor, pero el que no tiene a Cristo, ¿qué será lo que le espera? El que no tiene esta esperanza, el que no cree en la resurrección, el que aún sigue cargando el peso de sus pecados. ¿Qué es lo que le espera a tal persona? Hay quienes dicen luego de la muerte no hay más conciencia. Hay quienes aún al leer las Escrituras no entienden que los que escribieron tales cosas en el libro de los Salmos lo hicieron sin tener conocimiento, sin tener la plenitud de la palabra. Los muertos nada saben. Pero
Luego vamos a la historia, o vamos a los hechos de Jesús, a las enseñanzas de Él, y vemos que el Señor dijo que había un hombre rico, y estaba Lázaro, y aquel hombre rico vivía de banquetes, pero el otro era un mendigo. El otro era alguien que comía de las migajas. Uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado al lugar donde van los muertos. Y en aquel lugar decía que estaba en medio de un tormento, pedía poder salir de aquel lugar o que alguien fuese a darle aviso a sus seres queridos. Es decir, podía ver a sus seres queridos que no recibían o que iban a ir al mismo lugar en donde él se encontraba. Por lo cual entendemos que no es que los muertos nada saben, sino que tienen conciencia en aquel lugar a donde van los muertos. Hay quienes dicen, no existe tal cosa, no existe tal lugar. Pero la palabra de Dios nos va mostrando que la resurrección de Cristo fue lo que trajo esperanza. Él como primicia de la resurrección, para luego traer esperanza a aquellos que por medio de la fe hemos creído en Él. El problema de los corintios es que algunos comenzaron a descreer de la resurrección, anulando todo lo demás. Si no crees que Cristo resucitó, bueno, entonces, a mí la primera vez que me predicaron, me hicieron esa pregunta. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Crees que el Padre lo levantó de entre los muertos? Sí. Bueno, es suficiente. ¿Lo crees con tu corazón? Pero si no hubiese creído en la resurrección, entonces aún seguiría cargando con mis pecados, aún seguiría en la misma condición. Pero esa es la libertad que el Señor nos ofrece. Ahora Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Corintios porque era importante que los hermanos pudiesen tener el conocimiento de la verdad en cuanto al evangelio que les fue predicado, para que no se corriesen de esa verdad. Dice la Escritura, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Hay quienes dicen, pastor, yo cuando me muera no quiero que me cremen, porque luego ¿dónde Dios va a buscar mi cuerpo? No. Hay personas que contra su voluntad fueron quemados. ¿Y qué hay de ellos? ¿Qué hará Dios para encontrarlos? No habla de este cuerpo, porque este cuerpo no podrá heredar carne ni sangre, podrá heredar el reino de los cielos. Por eso dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Lo que fue tomado del polvo, al polvo volverá. Pero hay algo que Dios hará en los creyentes. Y que la palabra de Dios dice lo importante de esto. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos esto nos anima para avanzar. Porque cuando entendemos la obra de Dios en nuestra vida, porque cuando entendemos la importancia del Evangelio y de no corrernos de allí, eso nos da ánimo para llevar adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 de la carta a los Corintios. Vamos a leer del versículo 53 en adelante. Todo el capítulo, luego te recomiendo que puedas leer esta carta, o a lo menos este capítulo que habla acerca de la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor:
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Santo, santo es nuestro Dios. Pablo dice, es necesario que esto pase. Es necesario que esto corruptible, lo cual es nuestro cuerpo, se vista de incorrupción. Y esto que es mortal, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Ahora, otra versión de las Escrituras dice: la muerte ha sido devorada por la victoria. Es decir, solo cuando el hombre llega a este lugar, porque quizás hoy le tiene miedo a la muerte, quizás hoy el hombre se siente avasallado por ese enemigo que viene constantemente. La Escritura dice que el Señor en un momento quitará la muerte. Ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor. Ya no habrá lágrimas, no habrá lamentos. Un día el Señor le dará muerte a la misma muerte, pero Él venció a la muerte por medio de la resurrección para darnos vida a nosotros. Ahora el hombre teme a la muerte, el hombre teme a lo porvenir. El hombre teme a la hora de encontrarse, claro, porque representa un juicio ante Dios. El hombre tiene que comparecer ante un tribunal cuando no ha decidido creer, cuando no ha creído en Jesucristo. Sigue siendo culpable de sus pecados, por lo tanto deberá compadecer ante el tribunal de Dios. Y no podrá ser inocente. Aun cuando no tenga la palabra, dice la Escritura, serán juzgados por su conciencia. Su conciencia los va a eximir o los va a culpar. Si las personas que vivieron en alguna aldea, en algún lugar que no tuvieron la palabra, pero hicieron cosas dignas de la ley, de la palabra, entonces ellos tendrán vida por esa actitud que tuvieron, por la forma de comportarse. ¿Por qué? Porque en su entorno, en su lugar, tales cosas eran buenas y ellos hicieron lo bueno. Y lo que era malo no lo hicieron, entonces serán juzgados por sus conciencias. No teniendo ley, son ley para sí mismos, dice la Escritura. Sus vidas representan tal ley. Ahora, Pablo dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario que este cuerpo, cuando perezca, y solo allí, y solo en ese lugar, dice, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Por qué? Porque tendremos victoria. Porque a pesar de todo lo que el hombre tuvo que pasar, todo lo que el creyente tuvo que atravesar, todas las situaciones, quizás hay un creyente hoy que está en una cama de hospital y tiene miedo. Tiene miedo. Y se pone a cuentas con Dios cada día. Y tiene miedo de la muerte, tiene miedo de lo que va a pasar. No es que no quiera irse con Dios, es que tiene temor. Y todo aquello que representa un miedo, todo aquello que representa una incertidumbre, todo aquello que representa en el corazón del hombre quizás una agonía, se vestirá de victoria cuando la muerte sea devorada, se vestirá de bendición. Cuando cruce el umbral de esta vida y vea la bendición de Dios en él. Cuando vea la promesa de Dios cumplirse, dice, allí se cumplirá la palabra. Ya no tendrá poder la muerte sobre ti. Ya no tendrá poder la muerte.
porque en aquel lugar quedará sórbida, quedará allí por la victoria. Cristo estaba en la cruz y los que veían aquella escena podían ver una escena de derrota, una escena de quebranto. Pero sin embargo, allí en la cruz, Pablo dijo, ¿acaso ustedes cuando ponen una semilla, no es lo de adentro, el núcleo de la semilla, lo que brota y se abre camino y rompe la cáscara para poder dar vida? No es el mismo cuerpo que entró en la tierra, es el que nace de adentro, el que comienza a dar vida, el que comienza a florecer. Bueno, así de esta misma manera no es el cuerpo externo, no es lo exterior. El hombre dice, no, tengo que guardar este cuerpo. ¿Y hay quienes se visten? En algunas culturas, bueno, aquí en nuestro país, a las personas que mueren le ponen un traje y los ponen en un bonito cajón. Y hay quienes dicen, no, porque tiene que estar bien, tiene que estar preparado. Hay quienes mantienen a sus muertos por varios años en la misma condición, los mantienen ahí. Y cada año le festejan su cumpleaños. O hay culturas que hacen esto. Ahora, dice, no es lo de afuera. ¿Acaso tú cuando siembras no pones la semilla y es otra cosa lo que brota? No es la cáscara de la semilla, sino ella se rompe. Así como tuvo que romperse Cristo para traer vida. Así como tuvo que ser quebrantado por medio de nuestros pecados para que podamos hoy tener salvación, para que podamos tener liberación, vida eterna, para que hoy puedas decir, la muerte fue comida por la victoria, fue traspasada por la victoria para que tengamos esperanza y solo así se cumplirá la palabra de Dios. ¡Aleluya! Y aleluya. Es decir, esta palabra lo que quiere decirte es que allí habrá esperanza, allí se cumplirá la palabra. Porque morir solamente, ¿qué victoria puede traer? Pero morir en Cristo trae victoria. Morir en Cristo es vencer la muerte. Dice la palabra que aquellos que fueron fieles no conocerán, no verán la muerte segunda. Fueron fieles, permanecieron en Él, constantes, caminando en esperanza, caminando en bendición. Bueno, esta palabra viene para decirte que el creyente, así como la iglesia de Corintios y Pablo le hablaba a los hermanos, tienen que permanecer en la fe, en el evangelio que han recibido. Les hemos predicado de la verdad, les hemos hablado acerca de la resurrección de Cristo. Les hemos explicado acerca de que la muerte no tiene poder, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, porque nos levantamos en esperanza. Y aunque este cuerpo esté deshecho, aunque mi vida esté deshecha, dijo Job, yo sé que he de ver la gloria de Dios y mi ojo lo verá, no otro, dijo él. Mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Aleluya. Y aleluya. Pero dice la palabra que el Señor puso en el corazón del hombre. Está en nuestro corazón. Él puso en nuestro corazón la inmortalidad. Él puso en nuestro corazón que el hombre busque a Dios. No hay otra especie en la tierra que busque a su Creador. Pero lo cierto es que Él te está buscando a ti. No porque te hayas perdido, sino que Dios está utilizando los medios para acercarse a tu corazón. Cuando un padre pierde a su hijo, y hay casos donde hay hijos que desaparecieron y por años han estado allí en los policiales y ha quedado como una gran incógnita. ¿Qué pasó? No se sabe si lo asesinaron, no se sabe si se fue del país, no se sabe. Pero a pesar de que no hay nada que pueda comprobar que fue del paradero de su hijo, una mujer lo buscó y lo buscó y lo buscó incansablemente. Años. La policía le decía que, bueno, que su hijo ya había muerto, que ya no había esperanza, que no se preocupe más, que trate de vivir con eso y superar el dolor. Pero esta madre siempre tuvo en su corazón que esa no era toda la historia, que su hijo no simplemente desapareció y nada más. Y un padre
va a buscar a su hijo durante toda su vida. Y va a querer encontrarlo en cada rostro, en cada persona, en cada joven. Y lo va a buscar incansablemente. Imagínate cuánto más Dios hace para acercarse a nosotros, para que podamos escuchar su palabra, para que podamos entender, para que podamos perder ese miedo a la muerte. Quizás hoy tú tienes miedo a la muerte, pero esta palabra viene para decirnos, entonces se cumplirá la palabra cual que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. En victoria, entonces tiene sentido. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ve y busca a un incrédulo que te diga que morir es ganancia. Te dirá que no, que en la muerte no hay ninguna ganancia. Uno muere y pierde todo. No gana, lo pierde todo. Hay personas que acumulan riquezas en su vida, no tienen personas a quien heredarles, y un día, así me contaba un varón, ¿sabe? Había un hombre allí en el sur, tenía tierras, bienes, lugares donde pasaban lagos, bañados, cosas hermosas, pero un día murió solo allí. Nadie se enteró de su muerte, nadie supo, no había herederos, no hay nada. ¿Y para qué sirvió todo lo que tuvo? ¿Para qué le sirvió toda aquella bendición y los tesoros que acumuló? Este varón murió solo allí. No hubo victoria. Pero dice la palabra que allí se cumplirá. Allí tendrán esperanza. Dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego Pablo describe, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ya el aguijón de la muerte del pecado ya no puede hacerte más daño. Mientras que tú estás aquí en la tierra, el pecado puede azotar contra ti. Y así como el Señor le dijo a Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, una cosa dura te es darle golpes al aguijón. ¿Para qué haces esto? Porque no podría vencer. Así el pecado acecha la vida del hombre. Pero luego de la victoria, luego de que esto de incorrupción, luego de que el cuerpo sea transformado, dice, si cumplirá lo que está escrito, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque era considerado que allí quedaba todo y allí se perdía todo, que la muerte podía retenerte. Pero dice la palabra que la muerte no pudo retener al Señor, sino que se levantó con poder y gloria para darnos vida, para darnos salvación. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Ni la muerte lo pudo retener. Por lo cual dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No quiere decir que la muerte se termina todo. No significa que la muerte es haber perdido la pelea. No, en Cristo el creyente entiende que la muerte es el principio, no es el fin. El hombre, la humanidad, dice la muerte es el final de todo. No, para el creyente no, es esperanza, es vida. Es donde se termina el poder del pecado sobre tu vida. Es donde puedes decir, ahora hay victoria. Valió la pena, porque hemos vencido. Porque el aguijón del pecado ya no puede azotarnos. Ya no puede, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Ese es el aguijón, el pecado. No es que Satanás esté interesado en que tú simplemente estés en pecado, sino en que mueras en tales pecados, en que seas llevado a la gloria de Dios en esa condición y seas puesto ante el tribunal de Dios, aún cargando con tus pecados. Por eso Pablo le dice, si Cristo no resucitó, entonces es vana su fe y aún cargan con sus pecados. Aún sus pecados no son perdonados. Si Cristo no existió, si Cristo fuese como dicen los judíos, o algunos de ellos, que fue un maestro nada más, algunos dicen que fue el creador de una secta, algunos dicen que, y sostienen que fue un profeta, pero un profeta más. Pero si Cristo solamente hubiese sido eso,
entonces tú y yo aún cargamos con nuestros pecados. Aún somos condenados. Porque hemos creído que alguien pagó nuestra fianza, pero realmente aquel fue un impostor y no podía pagar. Entonces tú sigues cargando con ese precio, sigues teniendo que pagar con tu vida. Pero esta palabra dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el Señor tomó tu lugar para darte vida. De otra manera no podría explicarse cientos y millones de almas que han sido rescatadas por la gloria y la misericordia del Señor, que han cambiado de vida, que se han transformado en otros hombres, en otras mujeres de bien, que su corazón fue traspasado por la verdad y ha cambiado su mente, ha cambiado su corazón, ha cambiado su semblante. Ahora están llenos de la gloria y la presencia de Dios. ¿Quién puede morir con tal convicción? En la época del Coliseo Romano, los cristianos eran devorados. En la época de la Inquisición sufrían graves torturas. Hace algunos años atrás nada más, y aún hasta estos días, en países de África son empujados al fuego y quemados vivos. ¿Quién puede tener la convicción de morir simplemente por un hombre, sino por aquel que murió por nosotros, para darnos vida? Porque entendemos que después de aquella muerte está la victoria. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Siempre recuerdo a un grupo de creyentes que se encontraban en un país árabe predicando, y le enseñaban a sus hijos que cuando entrasen a su casa, porque un día pasaría, cuando algún día pateen la puerta y entren, solo cierra tus ojos y ora a Dios, porque cuando los abras estarás delante de su presencia. La muerte, el pecado ya no tendrá poder y habrá victoria. La victoria habrá sido devorada. La victoria habrá devorado a la muerte. Es decir, valió la pena. Cuando tú miras la obra de Cristo, la Escritura dice: mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Dirá: valió la pena derramar la sangre, valió la pena soportar el agravio, los golpes, la humillación, valió la pena. ¿Para qué? Para que hoy tú seas libre, para que hoy tus pecados sean perdonados, para que hoy tú tengas una nueva oportunidad, para que hoy tú seas libre del alcohol, de las drogas, de los malos pensamientos, para que hoy el aguijón del pecado que te acecha, el aguijón del pecado que marca tu vida y te pone temor, y dices: no soy digno, no sé si podré, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé si podré cruzar el umbral de esta vida y estar con el Señor. Bueno, dice la palabra: en aquel momento se cumplirá la Escritura. En aquel momento ya no podrá alcanzarte nada más, porque estarás en los brazos del Padre. No hay lugar más seguro que estar en las manos de Dios. Dice la palabra: el que está en mi mano, nadie lo arrebatará de mi mano. Es el lugar más seguro en el cual tú puedas estar en esta hora. Santo es Él. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Porque el pecado no entra en el hombre sino por conocimiento de la ley. Tú puedes comprobar esto con un niño. Dile a un niño que no haga tal cosa, que no toque algo. Dile que eso está mal. Y al poco tiempo lo verás como cuando nadie lo ve, va y toca eso. El hombre, cuando tuvo conocimiento de aquello, le fue imposible no pecar, le fue imposible no hacerlo. Hace unos días compartía una reflexión de un libro llamado El progreso del peregrino, el cual relata la vida de un creyente a lo largo de su caminar en el desierto, de aquel que vivía en una ciudad llamada Destrucción y se dirigía hacia la ciudad de Sión, hacia la salvación. Y en medio de aquel camino se encuentra con un hombre que tenía revelación de la palabra, un personaje de esta historia. Y ese hombre lo lleva a una sala como esta, cargada de polvo, y comienza a caminar por allí, inspeccionar el lugar. Y llama a un hombre y le dice que comience a barrer aquel lugar. Y de tal manera comienza a barrer y a limpiar, que el polvo se levanta y los que estaban allí no podían respirar. Entonces llama a una criada y le dice que comience a arrojar agua
sobre la sala, y luego de haber arrojado agua sobre la sala, comienza a barrer y allí la sala puede quedar limpia. Entonces le dice el personaje principal de esta historia, que se llama Cristiano, le dice, no entiendo. Dice, mira, la sala es el corazón de los hombres. Y el polvo, la suciedad, es el pecado original del hombre. Es el pecado en su vida. Y aquel hombre que comenzó a barrer la sala es la ley. Que al principio comenzó a barrer la sala y comenzó a hacer las obras primeras para limpiar. La ley hace el trabajo primero y busca limpiar la sala, busca limpiar el corazón, busca limpiar nuestra vida del pecado. Pero lo empeora. Si tú tienes polvo aquí y comienzas a barrer y a soplar, se hace una nube de polvo que no puedes respirar, tienes que irte afuera. Y al final la obra que querías hacer de limpiar no se puede hacer. Hasta que luego viene aquella criada y arroja el agua y dice, y esa es la palabra de Dios, es el evangelio de la gracia de Jesucristo. Son las buenas nuevas de salvación. Es el conocimiento de la verdad. Es la fe en Jesús. La ley quiso limpiar, pero no pudo, sino que empeoró aún más. Pero luego vino la gracia de Dios, vino su palabra, vino el evangelio y comenzó a limpiar el corazón hasta que quedó limpio. Por la fe en Cristo se limpia el corazón de los hombres, no por la ley, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente, dice la Escritura, que la ley no es de fe, sino que dice, maldito aquel que es colgado sobre un madero. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Para qué? Para que en Él pudiese esta bendición y esta salvación alcanzar a los gentiles. Para que la salvación pueda ser para toda la humanidad. Entonces, en ese ejemplo, se veía aquella obra que la ley quería hacer, pero no puede alcanzar. Entonces el versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, y este es el mensaje para cada uno de nosotros final. Porque si creemos en Él, si confiamos en su palabra, si hemos creído en la resurrección, si no hemos tomado de su sacrificio, si hemos guardado la fe, entonces dice la palabra, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre. ¿Qué nos dice? Estar firmes. ¿Tú estás firme hoy en los caminos de Dios? Si hoy viniese a buscarte el Señor, ¿estás firme en Él? ¿Estás firmes en los caminos de Dios? Dice la Escritura, hermanos míos amados, estad firmes y no solamente firmes, y constantes, siendo constantes en la fe, siendo constantes en nuestra búsqueda de Dios, siendo constantes en compartir el evangelio, siendo constantes en llevar adelante su obra, lo que Él nos ha encomendado, la gran comisión, constantes. Pero no solo eso, sino que dice creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. La pregunta es, ¿tú estás creciendo? ¿Tú estás creciendo siempre? ¿Estás avanzando en este tiempo? ¿Has avanzado en la obra de Dios? ¿Estás firme, constante y creciendo? ¿Y por qué no? Si has creído, si has recibido este evangelio, ¿por qué en vez de crecer estás menguando? Alguna dice, la palabra de Dios dice que nosotros debemos menguar. No, pero no habla de que debe menguar tu carácter, debe menguar tu orgullo. Hace referencia a Juan, que él debía menguar para que el ministerio de Cristo pueda surgir. Era ese tiempo, él solamente prepararía el camino del Señor. Nosotros debemos menguar en nuestro carácter, en nuestra conducta, en las cosas que son contrarias, pero no debemos menguar en la fe. En la fe debemos crecer siempre, debemos avanzar siempre, debemos permanecer, debemos estar firmes. Pregúntate a ti mismo,
¿Por qué no estoy firme? ¿Por qué no soy constante? ¿Y por qué no estoy creciendo en la obra del Señor siempre? ¿Por qué? Algunos dirán, no, pastor, por el líder, por el otro, sí, siempre va a ser más fácil echarle la culpa al otro. Siempre va a ser más fácil que otro, o que la circunstancia, o que el trabajo, lo que sea. Pero todo eso, todo lo has creado tú. Todo. Si hoy tú tienes un trabajo que te absorbe, tú elegiste ese trabajo. Alguien dirá, pastor, pero yo tengo necesidades que tengo que cumplir. Está perfecto. Si tú no tienes un llamado, bueno, está bien. Ahora, si tú tienes un llamado de Dios, tú deberías establecer tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Si tu prioridad es el trabajo, bueno, atiende tu trabajo. Si tu prioridad es un llamado de Dios, entonces deberías conseguir un trabajo acorde a tu llamado. Porque siempre habrá trabajos que sean un obstáculo. Siempre habrá situaciones que entorpezcan tu caminar. Pero esta palabra no pone argumentos en el medio ni hace acepción de alguna situación, sino que dice, hermanos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre debes crecer. Estás en un grupo de evangelismo, tienes que buscar hacer algo más. Estás en ese grupo de evangelismo y ya has buscado hacer algo más. Bueno, pídele a Dios. Abre un comedor. Haz copa de leche. Predica en las estaciones. Predica en las villas. Lleva ayuda solidaria. Extiéndete aún más. Sigue creciendo aún más. Sigue buscando en la palabra de Dios. Sigue aprendiendo. ¿Lees un versículo por semana? Bueno, trata de leer 5, 10. Trata de leer un capítulo por día. ¿Te congregas una vez a la semana? Bueno, busca acercarte más a Dios. Busca venir más. Busca crecer constantemente, siempre. Porque no se trata de crecer. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú no estás avanzando y tú estás detenido, posiblemente no es que te detengas solamente en ese lugar, sino que retrocedas. No solamente no avanzas. Imagínate un río correntoso. Aquel que avanza hacia el río y aquel que se detiene en el río, ¿podrá detenerse en el mismo lugar? ¿Podrá sostenerse? ¿O será arrastrado por la corriente? Este camino es a contracorriente. Y avanzamos. Y aunque sea lento, pero avanzamos, firme, constante, creciendo, buscando aprender, buscando crecer. Porque en definitiva el mensaje es, si tú le has creído al Señor, si has creído en su resurrección, si has creído en la palabra, si has creído en la verdad, si tienes y guardas el evangelio, si te has permanecido firme, si no te has desviado de la verdad, si has sostenido tu corazón en Él, entonces debieras estar firme, constante y creciendo siempre. Ahora, cuando algo no crece en nuestra vida, nos preguntamos por qué. ¿O no es así? Tú pones una semilla y esperas el tiempo y dices, no creció, no brotó. ¿Por qué será? La regué poco, la regué mucho, el clima no estaba bien, la dejé afuera, quizás debía guardarla bajo techo. Y te preguntas, ¿por qué no crece? Pero luego comienza a brotar, apenitas. Y comienza a crecer. Y te preguntas, ¿por qué no creces al mismo ritmo que las otras? De alguna manera u otra, en lo natural, uno se pregunta por qué no crece. Porque tarda más. Ahora, tu fe. ¿En tu fe no te preguntas por qué no crece? ¿En tu caminar con Dios por qué no creces? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no estás yendo por más? ¿Por qué no quieres tomar compromisos? En algún momento de tu vida de fe deberás romper con lo que tú quieres para decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Romper con la comodidad para poder llevar el mensaje de Dios a aquellos que no tienen ninguna comodidad, porque no tienen esperanza, porque aún siguen cargando el peso de sus pecados. En algún momento deberás despojarte del yo, de lo que yo quiero, de lo que yo le pido a Dios, de lo que yo quiero que haga en mí, para que Dios pueda hacer algo en otros.
Y esto no lo digo yo, lo dijo Pablo a los Corintios. Y es palabra de Dios. Hermanos, y imagínate que él tiene que utilizar un lenguaje aquí para que entendieran que esto no es contrario al amor. Él les dijo, así que, hermanos míos amados, y porque los amo, hermanos, les digo esto: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿En dónde no es en vano el trabajo? En el Señor. Alguno dirá, pastor, sí, lo que pasa es que yo hago las cosas y nadie me ve. Bueno, aquí dice que el trabajo para el Señor no es en vano para el Señor. Quizás el pastor lo desprecia, al pastor no le interesa, quizás los hermanos no lo tienen en cuenta, quizás los demás no lo ven. Pero el trabajo que hacemos para nuestro Dios no es en vano. Hay quienes dicen, no, yo no lo voy a hacer más. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigue firme, sigue constante y sigue creciendo, aunque la gente no te aplauda, no te reconozca, no te diga qué bien que lo hiciste, ay, qué esforzado, ay, qué mujer valiente. Aunque la gente no te reconozca el éxito, aunque la gente no te diga, ay, qué bien, qué bueno que pudiste hacer esto. Sigue adelante, porque el Señor sí lo ve. Sigue adelante, aunque nadie te vea, porque no es en vano el trabajo que hacemos para Dios. El Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Hay un premio para aquel que vence, para aquel que confía, para aquel que no se deja llevar por el aplauso de los demás, porque aquel que vive para el aplauso estará siempre constantemente esperando la aprobación de los demás y el aplauso de los demás. Si algún día predicase algo que sea para agradar a la gente, entonces no caberían las personas en este lugar. Tendríamos que ensanchar más este lugar. Pero por cuanto Dios nos envía a predicar la palabra, no que agrade a las personas, porque dice, yo no he buscado agradar a los hombres, sino a Dios. Pero así también debo entender que lo que hacemos para Dios no es en vano. Toda la tarea que hacemos para Dios, habrá momentos que alguien te diga qué bueno lo que hiciste, qué bien, y habrá momentos donde nadie te lo reconozca. Habrá momentos donde te esfuerces mucho, pero no tienes que estar esperando el aplauso de los demás. La gente que se acostumbra a esperar de los demás siempre se quedará a mitad del río. Porque está esperando que alguien lo llame, porque está esperando que alguien le diga, vení, te necesitamos, sos importante, porque está esperando algo. Pero si tú solamente tomaras la palabra de Dios y abrirías y comenzarías a leer la Escritura, Dios te diría, eres importante para mí, yo te llamé y te di ahora una esperanza viva. Para mí eres importante y lo que haces no es en vano. Pero nuestro corazón es engañoso y nos lleva a pensar, ¿a quién le importo? ¿A quién le intereso? Mira, si a mí me importas, ¿qué obtendrás de eso? Pero si entiendes que a Dios le importa tu vida y Él te alcanzó y Él habló a tu corazón porque Él tiene planes contigo, entonces habrás alcanzado la libertad en tu mente, en tu corazón, y trabajarás para Dios no esperando que alguien te reconozca, sino entendiendo que todo lo que hagas no será en vano para Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Hay quienes están sufriendo hoy y esta palabra llega como un mensaje al corazón de aquel que teme, diciendo un día todo esto pasará y habrá victoria. Y todo lo que tuvieron miedo y cargaron con el dolor, un día todo eso pasará. Habrá esperanza y habrá victoria al final. Diferente a la vida de aquel rico que estuvo en su vida de banquetes y al final de sus días conoció el dolor, la tristeza y la amargura. Y ahora estaba recibiendo su parte de males. Ahora Dios te extiende la mano a ti, el Señor, para que tú puedas ser libre, para que tú puedas creer, para que el creyente tome el consejo y esté firme, constante
y creciendo siempre. Si no estás creciendo, debes procurar hacerlo. Debes buscar ese crecimiento. No, pastor, lo que yo no quiero hacerme ver. La Escritura dice, no te hagas ver. Lo que haces, lo haces para Dios y no será en vano. No se trata de hacerse ver. Se trata de seguir creciendo y crecerás hasta donde Dios te lo permita. Pero no detengas el crecimiento ni detengas la obra que Dios quiere hacer en ti porque quieras retener, dice la palabra, que nadie os prive de vuestro galardón afectando humildad. No, lo que pasa es que yo no quiero mostrarme. Nadie te prive del precio, del galardón, del premio, afectando humildad. Sino que ve por lo que Dios tiene para ti. No, bueno, yo sé que Dios me dio facilidad de palabras, pero bueno, yo no quiero estorbar al hermanito que por ahí no sabe hablar, pero yo no voy a hablar porque no quiero ser más que él. Que nadie os prive de vuestro galardón, dice la Escritura, afectando humildad. Que diga que sí, ay no, yo quiero ser humilde, no quiero que nadie me vea, no me vean a mí, miren al Señor. No, eso es una falsa humildad. Dios dice, firmes, creyendo, constantes, creciendo siempre. Procura crecer, procura buscar a Dios. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiere abrirle su corazón al Señor. Aquel que quizás sentía que muchas cosas de las que había hecho no tenían importancia. Mira, todo lo que hiciste, nada de eso fue en vano. Nada de lo que hiciste para Dios fue en vano. Ni lo que hiciste ayudando a otra persona. Nada. Todo está guardado en el corazón de Dios. Pero es tiempo de que estés firme, iglesia. Es tiempo de que seamos constantes en buscar a Dios. Es tiempo de que dejemos la maldad y abandonemos el mal camino. Salgamos de una vida de pecado, de error. Dice la palabra que el creyente no practica el pecado. Satanás siempre te andará buscando como un león rugiente. Busca a quien devorar, pero otra cosa es que tú estés doblegado ante lo malo, viviendo una condición así. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta tarde, que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedas repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor, renuncio a todo lo malo que había en mi corazón y que detenía mi crecimiento. Señor, ayúdame a caminar en tu bendición, a mantenerme firme y constante en tus promesas. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida y por hacerme un hijo tuyo. Señor, ayúdame a caminar en esperanza. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.